acompañarnos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les presentamos a nuestro pastor Luis Rueda. Qué bendición poderte tener. Estamos súper contentos, sabemos que hoy va a ser un gran día. Estamos preparando ya la atmósfera para que Dios pueda hacer algo. Está preparando algo aquí en el cine porque pronto nos vamos a volver a ver. La verdad estoy muy contento. Un saludo a todos los que nos ven en casa. Mi nombre es Luis Rueda, soy pastor en esta iglesia de locos llamada Sion. Que nos vamos a hacer iglesia donde se nos planta ahí en casa. Abre tu corazón. Me gustaría invitarte ahí en tu lugar, en tu casa, tomándote un café. No sé qué estés haciendo en casa. Que abras tu corazón para la palabra de Dios, porque lo que hoy Dios nos tiene es increíble. Vamos por la segunda parte de esta serie que se llama Stay Faith, mantente en fe. La fe no se apaga. Me encanta, es el título más largo de una serie. No es cierto, pero me encantó ese título de la fe no se apaga, porque realmente lo que necesitamos ahorita en este tiempo, toda la humanidad, es que nuestra fe no se apague. Si la fe se apaga todo. Así es que la fe no se apaga. Ahí en casa te voy a invitar para que abras tu Biblia y vamos a iniciar con todo. No quiero desperdiciar la atmósfera que hay en este lugar, así es que más vale que me ponga las pilas en el mensaje. ¿Estamos acá? Así es que vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés es un gran libro. Realmente pocas veces predico de él, y es también un libro a veces raro para predicar de fe. Pero ya que estamos hablando de fe y estamos hablando de ciertas cosas, la semana pasada disfruté mucho el mensaje, un panorama de nuestro futuro. Y quiero irme por esa línea lo dije la semana pasada, esta es una serie que tiene que ver con fe y con futuro. Y me quiero ir por esa línea porque creo que hoy mucha gente está consultando a las fuentes equivocadas para ver el futuro. Eclesiastés entonces es un libro que escribe el rey Salomón, hijo de David, un hombre considerado el hombre más sabio y más rico, no solo de su época, sino de todos los tiempos, aparte de Jesús, obviamente, pero es un hombre que fue rico económicamente y que fue rico en sabiduría. Alguna vez lo he dicho y tú lo puedes leer en la Biblia, la gente literal pagaba para recibir un consejo de este hombre de Eclesiastés. Tiene 2 libros él en la Biblia, bueno 3, pero Eclesiastés, digamos que es un libro más que analiza si tienes éxito en la vida, por ejemplo, dice, y si no tienes paz, de nada sirve. A veces puedes ser exitoso en ciertas partes de tu vida o en ciertas formas, pero si no tienes gozo y si no estás realizado en otras áreas, como que no viene al caso. Digamos que hoy en día, y una vez lo dije sin predicar de este versículo, hoy en día un Salomón sería como un Elon Musk. ¿Sabes quién es? Ok, sí, pues el que acaba de mandar un cohete a la luna. Sí, es cierto. Él inventó el PayPal y no solamente eso, pero es un hombre sabio. Ahora él enfoca su liderazgo en tener lana, en inventos y todo esto. En el Antiguo Testamento el Elon Musk de aquel tiempo era Salomón. Así es que ya conecté con todas las generaciones este mensaje de hoy. Así es que vamos a darle Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra de Dios así: el que solo mira el viento no siembra, el que solo contempla las nubes no cosecha. Y al igual que el domingo pasado, lo voy a volver a repetir porque este es un versículo base para esta prédica. El que solo mira el viento no siembra, el que solo contempla las nubes no cosecha. Y ese va a ser el título de mi segundo mensaje en esta nueva serie: con el viento en contra. Porque vamos a hablar de vientos contrarios. Y algo interesante y que sugiere este versículo, o que nos quiere explicar, tiene que ver mucho con nosotros como seres humanos. Porque si tú no lo sabías, por ejemplo, cuando yo estoy predicando, no predico a un nivel intelectual, no es una predicación a tu intelecto, es a tu espíritu. Y no quiero decir con esto que no tengas que tener abierta tu mente y analizar, no. Me refiero a que la palabra de Dios conecta con tu espíritu, no con tu intelecto. ¿Estamos acá? Muy bien. Y si la palabra de Dios conecta con tu espíritu y no con tu intelecto, es importante saber que cuando nuestro espíritu toma una decisión de hacer algo, siempre tu intelecto o tu mente va a querer hacer lo contrario a lo que tu espíritu te está diciendo que hagas. ¿Me explico?
Es en tu espíritu donde cae esa primera revelación de hacer algo bien por ti o de creer algo bien para ti. Pero luego viene nuestra mente a querer combatir lo que nuestro espíritu ha decidido hacer. Por ejemplo, si decides empezar una dieta, eso no es del diablo, eso es de Dios. Y tú haces una resolución acá en tu espíritu y dices, no manches, ya tengo que ponerme las pilas. Pero tu mente va a decir, no, estás en cuarentena, ¿cómo en cuarentena? Y luego te voy a ponerte a dieta, ¿me explico? Entonces tu espíritu hace una decisión, pero tu mente va a ir corriendo a buscar alguna evidencia para apoyar un veredicto que tú ya decidiste. Y es así como sucede. Así es nuestra vida. Y nuestra vida en el espíritu tiene mucho, porque a veces decides creer por algo, pero tu mente siempre va a buscar una razón para que dudes o te detengas en aquello por lo cual habías creído y termines no haciéndolo. Por ejemplo, Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, no voy a ir allá, pero él hace una analogía de su persona y al final termina diciendo en Romanos 7, porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. ¿Me explico? Así es que nos identificamos hasta con Pablo. Seguido tu mente contradecirá a tu espíritu, y eso sucede en la vida diaria. Y Salomón se refiere a esto. Literalmente Salomón en Eclesiastés 11:4 está diciendo, si buscas una razón para no sembrar, siempre la vas a encontrar. Es cuestión de que la busques. Te doy otra razón. Por ejemplo, hay gente, y no es que quiera chafear ahorita y quiera bajar el nivel de presencia de Dios en este lugar, pero si tú quieres encontrar ahorita una razón para que no te guste esta reunión, la vas a encontrar. Es cuestión de que vayas y busques una evidencia para apoyar algo que tú estás diciendo, es que no me gustó. Si no fue suficiente la adoración al Dios Altísimo, vas a buscar una razón por la cual decir, es que no me gustó. Es cuestión de que vayas y lo busques. ¿Cuántos de ustedes acá saben que Dios ha sido bueno en su vida? Todos. Aún sabiendo, escucha, aún sabiendo en tu espíritu que Dios es bueno, muchas veces nuestra mente va a querer correr a buscar una evidencia para decir Dios no ha sido bueno contigo. De verdad. Y no es que quiera, te digo, deprimirte ahorita, pero si quieres una razón para sentirte deprimido, la vas a ir a buscar y la vas a encontrar. Si te quieres sentir cansado, aunque no vengas cansado, ve a buscarla y la vas a encontrar. ¿En dónde? En tu mente. Porque nuestra mente muchas veces contradice lo que el Espíritu ha dicho. No sabes cuántas cosas nos hemos perdido por estar contradiciendo lo que el Espíritu ya puso Dios dentro de nosotros. Siempre vas a encontrar una razón. En eso quiero apoyar esta primera parte del mensaje, donde te quiero hablar acerca de lo que leímos acerca de Salomón. Porque Salomón nos está hablando de una cosa muy extraña. Dice Salomón que cuando tú sales y volteas a ver el clima, no vas a cosechar, no vas a sembrar, perdón. Y si te sientas a contemplar las nubes, no vas a recoger. Ahora, quiero que veas esto, lo raro que es. ¿Cuántos aquí han visto el viento alguna vez en su vida? Levántenme la mano. ¿Lo han visto de verdad? ¿Cómo es? ¿No? El viento no lo puedes ver, lo puedes sentir. ¿Cierto o no? El viento siempre lo podemos sentir, pero no lo podemos ver. Ahora, esto que dice Salomón es extraño. Porque Salomón dice, cuando ves el viento no vas a sembrar. ¿Estamos acá? Cuando lo ves. Y quiero que pongas eso en tu corazón, cuando lo ves. Una de las cosas que a mí me ha llegado a suceder como predicador, me ha tocado domingos que gente no fue a la iglesia solamente porque vio en la aplicación del clima que iba a llover y se nubló grueso, pero no llovió. Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, en verano también hay días tan hermosos que no está como apto para la iglesia. O sea, si tú te pones a ver el clima, vas a encontrar una razón para no apoyar lo que Dios quiere que hagas. Tú no sabes cuántas bendiciones te has perdido solamente porque predijiste o alcanzaste a predecir o alcanzaste a checar el clima de lo que te podría pasar si hacías esa cosa. Te voy a hablar de 3 cosas de cómo es cuidar los vientos.
Cuidar y vigilar los vientos podría ser esto: querer lo popular. Anótalo. ¿Por qué? Lo popular. Si me aceptan, voy. Si me saludan y me sonríen, voy. Si me hacen mala cara, dejo de ir. Pero ahora vas a vivir de la aprobación de la gente. Eso es mirar los vientos. Por eso dice el hombre más sabio que pisó la tierra. Dice Salomón: si los vigilas, nunca vas a sembrar nada. ¿Qué más podría ser mirar el viento? Acostumbrarte a estar de un humor para cumplir con los compromisos que tenemos por delante. Mirar los vientos es pensar que si le agradamos a todo mundo podemos seguir adelante. Mirar los vientos es cuando nosotros estamos sentirlo para cumplirlo. Y es aquí donde Salomón nos está hablando y dice, si te acostumbras a hacer las cosas porque sientes en tu corazón la razón de por qué hacerlo, nunca lo vas a hacer. Nunca lo vas a hacer. Pero no me guío por un sentimiento, me guío por una convicción que hice en el corazón. Y es lo mismo con Dios, y es lo mismo con las promesas, y es lo mismo con la fe, y es lo mismo con nuestro futuro. Si queremos avanzar, pero queremos avanzar hasta que lo sintamos avanzar, y si lo vamos a hacer y lo vamos a hacer hasta que lo sintamos hacer, te digo algo, nunca lo vamos a hacer. Nunca. Le voy a servir a Dios, sí, pero hasta que lo sienta, hasta que medio me sienta, nunca lo vas a hacer. Si te pones a ver el viento, nunca lo vas a hacer. Voy a diezmar cuando lo sienta. Nunca lo vas a hacer, porque de hecho ya hay un veredicto en tu corazón que va a juntar evidencias para que cada vez que tú digas, no, ahora sí lo voy a hacer. No, tienes tanta evidencia que vas a decir, pues no lo voy a hacer por esto y por esto, pero ahora traje sobres para que todos diezman. No, no es cierto. Pero a lo que te quiero, no voy a hablar de eso, pero esta es una de esas partes. Lo quieres hacer hasta que haya un feeling. ¿Quieres hacer? Voy a orar cuando lo sienta. Es que no oro porque es aburrido y me quedo dormido. Pues mejor empieza así. Eso es mejor a que no intentes hacerlo. No esperes ver el viento. No esperes ver algo que no se ve. Y esto es importante. No me muevo por sentimientos. Me debo de mover por fe y por convicciones en el corazón. Debe de haber una convicción en tu corazón para hacer las cosas. Debe de haber una convicción para hacer lo que hago por Dios. Debe de haber una convicción para adorar a Dios. Debe de haber una convicción para servir a Dios. Debe de haber una convicción para todo. Alguien que sabía de vientos era Pedro. Digan conmigo fuerte, Pedro. Fuerte, digan Pedro. Pedro. Si alguien sabía de vientos y de vientos contrarios, era Pedro. Y algo sabemos sobre Pedro. Pedro era el tipo de personas que no miraba el viento. Era el tipo de personas que no se la pensaba para hacer las cosas. Ni se la pensaba ni meditaba para responder en algo, y tú lo veías, lo tenían que calmar a cada rato, y me explico, o para hacer algo le tenían que decir, cálmate Pedro, porque Pedro era una persona que no esperaba ver el viento, lo decidía y lo hacía. Diga conmigo, lo decido y lo hago. Lo decido y lo hago. Y a veces le funcionaba a Pedro y a veces no le funcionaba a Pedro, pero este era Pedro. Y Pedro nos quiere enseñar algo en la palabra de Dios, y nos lo quiere enseñar de parte de Jesús. Un día Jesús estaba predicando y le llega la noticia de que habían matado a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Digan conmigo, mal momento. Fuerte, di mal momento. Y te voy a enseñar cuánto le gusta a Jesús bendecir a sus hijos en malos momentos. ¿Están acá? ¿Cuánto le gusta a Jesús hacer milagros en malos momentos? Cuando había un mal momento, Jesús les dice a sus discípulos, este era Jesús y me encanta el sentido del humor que tenía, porque Jesús va y se para un lugar donde lo están buscando para matarlo. Mal momento. Acaban de matar a Juan el Bautista y él va justito al lugar a donde también lo andaban buscando a él. Fuerte, diga conmigo, mal momento. Y llega y va con toda su tribu, sus 12 discípulos. Y está con los discípulos y están ahí, y termina Jesús de orar, se va a orar un rato y vuelve con los discípulos y les dice, vámonos de aquí. Se mueven de ese lugar y llegan a un lugar donde hay 5,000 personas, más niños, más mujeres. Y de repente Jesús les dice a sus discípulos en Mateo 14, les dice, díganle a toda esta gente que se quede. Pero sus discípulos, cuando Jesús les dice que se quede, sus discípulos les dice que no es una buena idea. ¿Por qué? Porque ya era tarde y no había comida. Diga conmigo otra vez, mal momento.
Mal momento. A Jesús le encanta hacer grandes cosas en malos momentos. Primero, va a un lugar donde también el siguiente en buscarlo para matarlo es a él. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron con Juan el Bautista. Y ahora que Jesús está ahí, ahora que Jesús está en ese lugar, les dice a sus discípulos, vámonos más allá, comienza a predicar, comienza a enseñar, y le dice a la gente que no se vaya cuando no hay ni comida y cuando ya era muy tarde. Y te quiero decir a Jesús cuánto le gusta hacer milagros cuando hay poquito y cuando parece tarde para él poderlo hacer. Y quiero que esto todos lo agarremos en este lugar, porque esto tiene que ver tanto con esta temporada. A Jesús le encanta hacer increíbles cosas cuando hay poquito y cuando ya parece que es muy tarde. Me encanta. Y de eso lo sabía también María y Marta. Cuando Jesús va y va a ver a Lázaro, ¿tú te acuerdas que le dicen? Que se apure porque Lázaro estaba muy enfermo, y Jesús adrede se tarda más días de lo necesario. Cuando Jesús llega a ver a Lázaro, ya los gusanos lo estaban atacando, llevaba 4 días muerto. Pero Jesús iba en un plan de que quería de que lo conocieran, no como el Salvador, sino que lo conocieran como el que resucitaba. Y Jesús no podía llegar como resurrección si primero no hubiera encontrado a alguien muerto. Y Jesús llega después de 4 días. Ahora, eso lo sabían María y Marta, y lo resucita. También lo sabía Pedro, porque después de que dan toda esa comida a esas miles de personas, Jesús les dice a sus discípulos, váyanse y adelántense y súbanse a un barco y crucen del otro lado del lago y yo los alcanzo allá. Y cuando Jesús les dice eso, ya era tarde otra vez. Los manda, y dice la Biblia que una tormenta comenzó a azotar el barco. Y es ahí donde yo quiero enseñarte. Y quiero que vayas a Mateo capítulo 14 versículo 22, porque ahí está la otra parte de nuestra historia. La primera es, no veas el viento, ni veas tus sentimientos, porque jamás harás lo que tienes que hacer. Y esta es la segunda parte. Mateo capítulo 14 versículo 22 dice, enseguida Jesús, después de que alimentó a las miles de personas, hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. En algún punto Jesús les dijo, los veo del otro lado. Digan conmigo, les dio su palabra. Fuerte, digan, les dio su palabra. Y cuando les da su palabra, no es como que se los dijo jugando, realmente les dio su palabra. Les dio su palabra y les dijo, adelántense y los veo en la otra orilla, en lo que yo despido a la multitud. Versículo 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios, estaba lejos. La Biblia dice que estaba a unos 300 metros aproximadamente. Y luego dice de unos cuantos estadios, y era azotada por las olas, porque el viento les era contrario. El viento les era contrario. Pongan atención. Versículo 25. Y a la cuarta vigilia de la noche, la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Los romanos tenían un sistema de medición de horarios por vigilias. Las vigilias de la noche comenzaban de las 6 de la tarde y cada una duraba 3 horas. Yo hoy por la mañana me levanté como a las 4 de la mañana, eran 4:30 o 5 de la mañana, te lo prometo, lo he hecho muchas veces. Es cuando más oscuro está y es cuando más se acerca el amanecer a nuestra, pero es cuando más oscuro está. Ahora quiero que pongas atención en lo que te estoy predicando, porque Jesús los envía del otro lado y literalmente Jesús los envía directo a una tormenta. ¿Qué haríamos tú y yo si tuviéramos la aplicación del clima y Jesús nos dice, súbanse al barco ese que está ahí y váyanse del otro lado? El pastor Luis, váyanse en la presa y está lloviendo cañón así, ahí los alcanzo. Obviamente nadie, porque para empezar soy el pastor, pero no me harían caso. Pero si fuera Jesús, creo que lo cuestionaríamos mucho, porque veríamos la aplicación y le diríamos, Señor, va a llover y no va a parar la lluvia. ¿Estamos acá o no? No lo haríamos, porque nos pondríamos a ver otra vez el clima. Y ya nos dijo Salomón que si lo ves, jamás lo harás.
¿Qué es lo que hizo Jesús? Les dijo, vayan. Y cuando ellos dijeron vayan, se fueron. Ahora hay algo importante. Dicen que Jesús subió a orar solo a un monte. Ese monte, dicen las Biblias, en otras versiones, que desde ese monte Jesús los alcanzaba a ver. Ahora, no es que Jesús sea mala onda, pero Jesús mismo estaba viendo cuando esa barca estaba siendo azotada por los vientos. Y no bajó en el momento que ellos querían. Por eso te hablaba. Si alguien sabía también de que Jesús, tenemos este dicho en la iglesia, Jesús nunca llega, siempre llega. Pero esa es una verdad a medias, porque a Jesús le encantaba llegar a veces tarde. Y Jesús los manda, y quiero que te pongas esta imagen en tu cabeza, porque estaban siendo azotados por los vientos, dice la Biblia, y había vientos contrarios. Quiero que te pongas a pensar en esto. Si estás atravesando algún viento contrario en tu vida, te lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, Jesús te está viendo que estás en Él. Y no por el hecho de que ahorita estés siendo azotado no significa que Él no va a hacer nada. Está a punto de bajar, es más, viene bajando para ayudarte. Y te lo quiero demostrar porque eso fue exactamente lo que sucedió. Había vientos contrarios, vientos contrarios. Por un lado Jesús les dio una palabra y por el otro lado tenemos a los vientos queriendo tumbar la palabra que Dios dio. Versículo 25. Pero entonces ya cerca del amanecer, en la vigilia de la cuarta noche, Jesús fue caminando a ellos. Me encanta Jesús. Jesús fue caminando a ellos. Dice en la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y tuvieron miedo y se pusieron a gritar. ¿Qué haces tú cuando esperas que Dios venga y haga algo en tu vida? Si tú esperas que Dios venga y haga algo en tu vida y tú crees que cuando Dios está a punto de hacerlo es cuando más paz vas a sentir, quiero que te des cuenta de algo que acabas de leer junto conmigo en la Biblia. Los discípulos nunca habían tenido miedo ni habían gritado de terror hasta que Jesús se les presentó enfrente. No sé si lo leyeron conmigo o están leyendo otra Biblia. Pero ellos no habían sentido temor por la lluvia. La Biblia no registra que habían tenido temor por la lluvia, que ya se querían ir, que se querían devolver. No. Dice la Biblia que ellos gritaron de miedo cuando vieron a Jesús enfrente de ellos. Ahora, hay dos. Aquí entra la mitología que tenían los judíos en aquel tiempo, porque ellos decían que habitaban espíritus debajo del lago, debajo del mar. Y que cuando llovía así muy fuerte, había neblina, había algún espíritu que se levantaba. Entonces cuando Jesús se les para enfrente, ellos no dijeron, oh, el Hijo de Dios. Ellos dijeron, es un fantasma. Porque estaban creyendo la mitología que había en aquel tiempo sobre que habitaba un espíritu en el lago. Y no que era Jesús que les dijo, voy a estar del otro lado con ustedes. ¿Ustedes saben que Dios va a cumplir lo que les ha prometido? Pero ¿sabes cuál es el verdadero reto de la fe? Esperar a que lo cumpla. Ese es el verdadero reto de la fe, esperar el tiempo de Dios, no mi tiempo. Jesús les dijo, van a pasar del otro lado. Ellos sabían que no se iban a morir. El miedo aquí ya no eran ni los vientos. El miedo aquí era cuando Él se presentó frente a ellos. Porque a veces estamos esperando que Dios venga a nosotros y que cuando estamos esperando un milagro las cosas se acomoden. Mira, lo he escuchado tantas veces y sé que tú también. Oye, ¿por qué no lo haces? Pues es que estoy esperando que se acomoden las cosas. Quiero tirarte esa vaca sagrada. No esperes a que las cosas se acomoden. Por eso te leí lo de Salomón. Eso es mirar el viento. No esperes a que las cosas se acomoden. Si vas a hacer algo y Dios lo puso en tu corazón, comiénzalo a hacer por fe ahora. Porque después puede ser demasiado tarde. No significa que Dios no lo va a hacer, significa que vas a tardar más en hacerlo. Pero si nosotros esperamos a que todo se acomode, no vamos a hacer nada. Quiero que en Sion se levante la gente más emprendedora, la gente que tome riesgos. Mira, la fe tiene esto, la fe toma riesgos. Tú no esperas a que se acomoden las cosas, tú caminas porque Dios te dijo que lo hicieras.
Recuérdate, siempre va a haber algo en tu espíritu que lo hagas, pero siempre va a haber 1000 razones para que te digan, mejor no lo hagas. Hazlo, créele a Dios, porque Dios va a hacer algo increíble en tu vida. Y luego, ¿qué dice Jesús? Versículo 26, porque esto se pone mejor todavía. Versículo 26, pónganme mucha atención. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y gritaron: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Otra vez, algo que he predicado estos 3 meses y no sé por qué siempre me sale: soy yo. Jesús les habla de su identidad. Yo soy Yahweh en hebreo. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el que necesitan. No se asusten. ¿Cómo te lo podría explicar? Escuché la prédica, estuvo muy bueno el mensaje, pero ¿sabes qué? Después de que escuché tu mensaje, las cosas se pusieron peor. Vientos contrarios. Pero el hecho de que se hayan puesto peor es el escenario perfecto para que Jesús llegue y haga algo increíble para tu vida. Es ahí donde se gestan los milagros. Alguien, yo le decía en la semana, si estás esperando para que te llegue toda la provisión, no lo vas a hacer. Mejor hazlo con lo que tienes ahorita. Hazlo. A veces se gana, a veces se pierde. Hazlo. No te pongas a chequear todo. Y Jesús les dice: soy yo. Les habla de su identidad. Tú y yo, nuestra identidad está en Él. ¿Estamos acá o no? Y voy acercándome al final y voy a aterrizar esto, porque lo mejor está por venir todavía. Respondiéndole Pedro, acá está Pedro, es fabuloso. Dijo: Señor, eres tú. Si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Siempre pensé que fue la obediencia de Pedro y su fe lo que lo hizo caminar sobre las aguas. Pero quiero que entiendas esto y lo anotes en tu vida. Lo que hizo caminar a Pedro sobre las aguas fue la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios, no fue otra cosa. Lo que te va a hacer a ti avanzar no es la motivación de un pastor, es la palabra de Dios. El pastor te podrá motivar, pero tu motivación que te dé el pastor no se debe quedar ahí, la tienes que basar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ha prometido, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que Él dijo en el libro de Hebreos que Él jamás nos va a dejar ni nos va a abandonar. Esa es una promesa para mi vida. A lo mejor estoy en medio del lago y mi barca está siendo azotada y he sentido temor, pero no me voy a rajar ni me voy a bajar en este momento. Si Jesús me dijo que iba a llegar del otro lado, voy a llegar del otro lado. Y le dice: si eres tú, manda que yo baje y ande sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven, porque ya le había dicho un versículo atrás: yo soy, no tengan miedo. ¿Te ha tocado hacer algo en tu vida donde las fuerzas o los recursos se te han acabado y lo que te queda decir es: aquí solamente me queda andar por fe? Ok, eso es lo que Jesús nos quiere enseñar a andar, sin que nos quedemos sin nada. Es decir, con lo que te queda. Y esto lo he predicado antes, días atrás. Anda, porque es suficiente. Si tienes la palabra de Dios, es suficiente para que puedas caminar sobre el agua. A lo que me refiero es que tú sabes, tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer. No vamos a esperar servirle a Dios hasta que lo sintamos, ni tampoco vamos a esperar servirles a Dios hasta que tenga demasiada fe. Lo voy a hacer por fe, y es por fe donde Dios me va a enseñar a caminar sobre el agua. Es donde Dios va a enseñar su provisión y su amor sobre nuestras vidas. Anímense, soy yo, les dijo. Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Diga conmigo fuerte: en dirección a Jesús. Versículo 29, y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió. Versículo 30, perdón. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Aquí está el mensaje que te venía dando desde el principio. Se puso a ver el viento, y cuando se puso a ver el viento y checó, dejó de ver la palabra de Dios y se comenzó a hundir.
quiero darle un consejo a todos los que están aquí, todos los que me están viendo. Si estás haciendo algo en tu vida, algo que tú dijiste, lo voy a comenzar, le estoy poniendo fe. Si en determinado momento, en este mes o en estas semanas que siguen, las cosas no van como ustedes quisieran, no abandonen. No abandonen, porque yo estoy seguro que fue Dios quien los trajo a hacer eso. Sigan apoyándose en la palabra de Dios y Dios les va a enseñar a caminar sobre ello. Dios en esta temporada, y quiero que todos me escuchen, nos está enseñando tanto a depender de Él, que si seguimos dependiendo de nuestras fuerzas, de nuestros sentimientos, no solamente no vamos a terminar por hacer nada, vamos a terminar por abandonar lo que ya estábamos haciendo, que es peor. Es peor. Porque de repente te encontrarás emocionado, como estábamos aquí al principio y todos amén, y de repente pasa el servicio y están todos así. Porque vas a encontrar una razón para no estarlo. Pero si tienes una convicción en el corazón, vas a encontrar para decir, lo voy a hacer. Los discípulos no tuvieron miedo de la tormenta, tuvieron miedo cuando Él se acercó. Pero me encanta también la imagen de Jesús y la imagen de gracia que sigue a continuación, porque eso es lo que viene para nuestras vidas. Versículo 30. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó, diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano y lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Literalmente Jesús le dijo, ¿por qué chequeaste el clima? No cheques el clima. Nos podemos correr el riesgo de hundirnos en nuestra fe. Pero mi vida sigue, y Jesús sigue siendo el mismo ayer y hoy y siempre. Así es que quiero orar en casa por las personas que se han estado hundiendo porque comenzaron a ver los vientos a su alrededor. Esto fue lo que Pedro hizo. No hizo nada malo. Incluso Jesús no lo reprende enojado. Jesús no le dice, te vas liso, Pedro, vato. O sea, no creíste en mí, te dije era yo, Yahweh. No. Jesús lo que le dije es, ¿por qué no creíste? Dejamos de creer cuando volteamos a ver el viento, cuando volteamos a ver las condiciones. Dejamos de creer en nuestra economía cuando no tenemos dinero. Dejamos de creer que Dios es proveedor cuando nos hace falta. Dejamos de creer en que Dios sana cuando nos enfermamos. Dejamos de creer que Dios no nos protege cuando nos toca algo. Dejamos de creer que Dios no está con nosotros cuando pensamos que nadie viene en nuestra ayuda. Pero recuerda, el hecho de que Él estuviera en el cerro no significó que no los iba a alcanzar en medio de la tormenta. Pero me encanta que Jesús esperó hasta que la tormenta se desatara y los vientos fueran contrarios, para Él demostrarles que su palabra era más fuerte que todo viento que se viene en contra de sus vidas. Y eso es lo que Dios nos está hablando en esta hora. Su palabra es más fuerte que cualquier viento contrario. Esa es la primera parte. No te pongas a ver los vientos contrarios sobre tu vida. Camina en la palabra de Dios, porque si Él lo dijo, Él lo hará. A eso venimos cada domingo a la iglesia. A eso venimos, a caminar sobre la palabra de Dios. Y me gustaría que empezara a pasar acá worship, porque de eso vamos a cantar y a hablar de Dios. Queremos caminar en su palabra. Queremos adorarlo. No adores a Dios hasta que sientas hacerlo. Por favor, te la estás perdiendo cañón. Adóralo porque hay una convicción en tu corazón. Adóralo. Adóralo. No sé si se acuerdan la vez que se nos fue la luz en la chopería. Estaba la gente en la chopería y de repente se nos fue la luz. Era, por cierto, junio. No, llevamos como 4 reuniones ahí. Llovió, se cayó un transformador justo antes de iniciar la reunión. La chopería era un bar. Ahí estuvimos predicando, por cierto. Y alguien, nunca faltó quien dijo: Dios no está castigando, pastor. Eso le pasa porque era un bar. Alguien me dijo: ¿y no será Dios enviando esa tormenta? Yo tenía 2 opciones: decirle a toda la gente y salir. Y teníamos casa llena ese día para acabarla. Había mucha gente y yo, imagínate salir con mi cara de: no hay luz. Dios los bendiga. Oramos, y eso sí, por los diezmos y las... No, no es cierto. Imagínate decirle a la gente: ¿se pueden ir? O salir y decirles: pues qué onda, le damos, ¿no? Y le dimos, creo que así, con guitarra acústica. ¿No te acuerdas? Sí, ¿no?
Y hay fotos ahí donde yo estaba predicando así, como inicié predicando, sin micrófono. Así comencé a predicar, porque ahí tenía dos opciones: o me ponía a ver el clima o confiaba en Dios. Y ese día me acuerdo que fue uno de los días donde la gente recibió, donde hubieron testimonios después de esa predicación. ¿Por qué? Porque entonces también gente se conectó y dijo: no es momento de ver el clima. Gente que yo había invitado, unos amigos que yo había invitado, que ya no van a volver a la iglesia por esto. Dios, ¿por qué me haces esto? Volvieron y se quedaron. ¿Por qué? Porque se atrevieron a no solamente ver el clima, se atrevieron a que hubiera una convicción en su corazón. Es tiempo difícil en el mundo. Ya no estés viendo de que viene una segunda ola, ¡uy! A correr todos otra vez. ¿Por qué mejor no decir: viene una nueva temporada para nuestra vida? Dios está a punto de bendecirnos como nunca lo había hecho antes. Dios está a punto de hacer avanzar mi vida como nunca lo había hecho antes. Dios está a punto de transformar mis relaciones como nunca lo había hecho antes. Dios está a punto de cambiar tu matrimonio como nunca lo había hecho antes. ¿Por qué? Porque aprendimos a permanecer en la palabra de Dios. Y de eso se trata, de confiar más en Dios que en los vientos contrarios. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a Jesús, porque de eso te vine a hablar ahora. Gracias, Señor, te doy por esta palabra. Bendigo a todas las personas que están en casa y no nos vamos. Queremos adorar a Dios antes de irnos. Quiero que te prepares, porque lo que viene es increíble para tu casa. Espero que no te vayas y que te atrevas a caminar en la palabra y dejes de ver los vientos que han venido en contra, en el nombre de Jesús. Amén.